Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la nueva serie de miércoles y viernes titulada Ídolos Modernos, y compartiremos la segunda parte del tema ¿y qué de la avaricia? Tú nos creaste con un propósito. ¿Y qué de la avaricia? Este primer ídolo que estamos estudiando en esta nueva serie. Está con nosotros Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Y también nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Oscar, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Y en el programa anterior se compartió la primera parte de uno de los ídolos modernos, la avaricia. Dice Efesios 5:5, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Con el acróstico de la palabra avaro hemos plasmado los 5 principios para erradicar la avaricia en nuestra vida. Con la letra A, recordemos, ame a Dios por encima del dinero o los bienes. El auténtico amor a Dios es el antídoto contra la avaricia. O sea, si ama a Dios, no amará el dinero. Si ama el dinero, no amará a Dios. Estos dos amores son mutuamente excluyentes. Son como el agua y el aceite. Jesús lo dijo en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y con la letra V, valore a las personas por encima del dinero o los bienes. El avaro es capaz de ofender, herir y hasta matar por dinero. No le importan las relaciones, no ama a las personas, así que no busque sacar ventaja sobre los demás, sean ricos o sean pobres. Trátelos como si se estuviera relacionando con Jesús. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, buenos días. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes que están ahí conectados con Vidas con Propósito. El primer principio para liberarnos de la avaricia es ame a Dios por encima del dinero o de los bienes mismos. El segundo es valore a las personas por encima del dinero o los bienes materiales. ¿Cuál es el tercer principio? Continuando con nuestro acróstico con la letra A de avaro. Tercer principio, agradezca a Dios y agradézcale a otros por lo que usted tiene. Dice Lucas 3:7. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que iban a escapar del castigo que se acerca? Este versículo parece no tener relación con agradezca a Dios y a otros por lo que tiene. Pero permítame, le leo el contexto de este pasaje para entenderlo mejor. Lucas 3:7 al 14 dice: muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que van a escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que se demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. Vea, tanto la gente como los recaudadores de impuestos, incluso hasta los soldados, fueron desafiados por Juan el Bautista a abandonar la avaricia. Todos los mandamientos del Bautista tenían que ver con la actitud hacia el dinero y los bienes materiales y de cómo usarlos para que en lugar de afectar, bendijera a los demás.
Eso es una demostración de arrepentimiento. Así que como yo me comporte con el dinero y frente a las demás personas, determinará qué tan arrepentido o qué tan arrepentido estoy o si realmente no estoy arrepentido. Pastor Ángelo, ¿por qué dice que cambiar la actitud hacia el dinero es una demostración de arrepentimiento? ¿Quiere decir que el manejo de las finanzas es una forma de manifestar si realmente he conocido a Dios? Bueno, eso no lo digo yo, eso lo dijo Juan el Bautista, ¿no? Y es la Biblia la que dice eso, y es muy obvio que esta no es la enseñanza que se está dando hoy en las iglesias cristianas, y esto es muy triste y también es muy lamentable, muy alarmante. Lo que yo veo muy claro en este pasaje es que si alguien no cambiaba su actitud frente al dinero, sencillamente Juan el Bautista, ¿qué hacía? No lo bautizaba, ¿cierto? Es más, si la gente no confesaba públicamente sus pecados, Juan no los bautizaba. Y créanme que va a tocar que volver a esos requisitos, porque hoy día hay mucha gente bautizada que no se ha arrepentido y que ama el dinero mucho más, pero mucho más de lo que ama a Dios. Ahora, volviendo al pasaje, yo pregunto, ¿qué es lo que nos impide compartir la ropa y la comida? Que fue lo que Juan el Bautista mandó a hacer. ¿Qué es lo que lleva a las personas a cobrar más de lo justo, a tratar con injusticia al prójimo? ¿Qué es lo que lleva a los empleados oficiales a cobrar más de lo que es justo, o a los agentes de tránsito a pedir que los sobornen? Pues la respuesta es una sola: la avaricia que viene por la falta de contentamiento. ¿Por qué dice que la avaricia viene por la falta de contentamiento? Porque, Oscar, una persona que esté contenta con lo que tiene, y bueno, déjeme añadir, y también con lo que no tiene, créame que no va a defraudar a nadie, absolutamente a nadie, por dinero. Esa persona vivirá en paz con Dios, también va a vivir paz consigo misma, pero también va a vivir en paz con los demás. Aceptémoslo o no, es la falta de contentamiento la que nos lleva a querer más y a procurar tenerlo a como de lugar. Es por la falta de contentamiento que las personas piden prestado y no pagan. Se endeudan con tarjetas de crédito y pierden la paz. Sacan a crédito carros, motos, casas y muchas cosas más que sencillamente ellos no pueden cubrir. Es por la falta de contentamiento que la gente se vuelve mezquina, tacaña y busca la manera de sacar ventaja frente a su prójimo. La razón, pues ellos quieren tener más. Pastor, aparte de todo lo que hemos dicho, ¿cuál sería otro antídoto contra la avaricia? Uno de los antídotos contra la avaricia, o mejor, otro de los antídotos contra la avaricia es la gratitud. Agradezca a Dios y agradézcale a las personas que Él ha usado para darle o brindarle lo que usted ahorita tiene. No importa si es mucho o si es poco, si usted agradece, usted impedirá que el bicho de la avaricia picotee su vida. Lo desafío para que haga 2 listas, estimado oyente. En una de ellas escriba todo lo que usted tiene, absolutamente todo. En la otra escriba las personas que han estado involucradas para que usted las tenga. Sí, ahí van a estar patronos, amigos, qué sé yo. Con esas 2 listas en mano, dedique un buen tiempo esta semana para agradecerle a Dios en oración por todo eso que usted escribió ahí. Pero también llame a esas personas o escríbales quizás un correo, un WhatsApp, manifestando su agradecimiento porque Dios le ha ayudado a usted por medio de ellos. Pienso que pues se va a tardar en hacer eso más de una semana y usted va a generar o va a crecer en la actitud de la gratitud. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, recordemos, el primer principio para liberarnos de la avaricia es con la letra A: ame a Dios por encima del dinero o los bienes materiales. El segundo principio es con la letra V: valore a las personas por encima del dinero o los bienes. El tercero es con la A: agradezca a Dios y a otros por lo que tiene. Pastor Ángelo, ¿cuál es el cuarto principio? Siguiendo con el acróstico, con la letra R. Con la letra R o R, rechace la teología de la prosperidad. Y bueno, lo menciono porque hay que mencionarlo, ¿no? Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Tome nota de esta cita, 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Dice así, en la Nueva Versión Internacional: en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Sí, o sea, porque las herejías son encubiertas, no se está mostrando así tan visibles, ¿no?
Sigo con el texto. Al extremo negar al mismo Señor que lo rescató, esto les traerá una pronta destrucción. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Yo hago unas preguntas. ¿Por qué los cristianos modernos son dados a la avaricia? ¿Por qué hay empleados que siendo cristianos son injustos? ¿Por qué hay empleadores que siendo cristianos son tan arbitrarios? ¿Por qué hay tanto cristiano codicioso? Pues la respuesta es una sola: por la dieta alimenticia que están recibiendo en sus congregaciones. Y esto quiere decir que los responsables en últimas son o somos los predicadores. Me encanta cómo traduce este pasaje de 2 de Pedro 2 del 1 al 3 en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Se los quiero leer. En el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes. Sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor que fue quien pagó el precio de su libertad. Pero al hacerlo, ellos mismos atraerán su rápida destrucción. Muchos los seguirán en su conducta indecente y por culpa de ellos habrá quienes hablen mal del camino de la verdad. Lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero y explotarlos con engaños. Pero Dios les tiene preparada la condenación desde hace tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. Pastor, en el versículo que usted acaba de compartir, habla sobre falsos profetas y falsos maestros y de cómo su avaricia es la que nos lleva o los lleva a querer despojar a las personas de sus bienes y pertenencias. La pregunta es, ¿qué pasa si un pastor o un predicador es avaro? Bueno, bien importante su pregunta. Yo diría lo siguiente: la avaricia descalifica a cualquiera que aspire a ser ministro del Evangelio. Es más, si un pastor o predicador ya está ejerciendo su labor ministerial, pues en realidad tiene dos opciones: o abandona la avaricia o abandona el ministerio, en caso tal de que obviamente en su corazón haya avaricia. Tristemente, hoy día hay muchos infiltrados en la iglesia que aparentan ser siervos de Dios, pero en realidad son siervos de Mamón, que es el término griego para el dios dinero. Con toda razón, Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, dijo: quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. ¿Habla la Biblia sobre el buen testimonio que deben tener los ministros del Evangelio en cuanto a no amar al dinero? Por supuesto, vamos a mirar algunos textos, algunos versículos. Éxodo 18:21 dice así: elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y designa a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Aquí Yetro dándole el consejo a Moisés de qué personas deben liderar el pueblo de Dios, y dentro de los requisitos está que aborrezcan las ganancias malavidas. O sea, no tenga problemas con la avaricia. Que no tenga problemas con avaricia. Primera de Samuel 8:3 dice: pero ninguno de los dos, refiriéndose a los hijos de Samuel, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Y esta fue la razón por la cual los hijos de Samuel no pudieron seguir gobernando o ser jueces del pueblo de Israel. Proverbios 28:16 dice: el gobernante falto de juicio es terrible opresor, el que odia las riquezas prolonga su vida. Y Jeremías 6 del 13 al 14 dice: desde el más pequeño hasta el más grande, todos codician ganancias injustas, desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño, curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, cuando en realidad no hay paz. Y aquí impresionante que incluya hasta los sacerdotes, o sea, los sacerdotes en el pueblo de Israel habían caído en la codicia de ganancias injustas. Estamos en Vidas con Propósito estudiando uno de los ídolos modernos, la avaricia, utilizando el acróstico de la palabra avaro. Pastor, este cuarto principio para ser libre del ídolo de la avaricia es: rechace la teología de la prosperidad. En sí, ¿qué es la teología de la prosperidad? Amplíenos este concepto que ya hemos tratado en otros programas.
Bueno, así la define el portal de dominio público Wikipedia. Dice Wikipedia con respecto a la teología de la prosperidad. Dentro del cristianismo, la teología de la prosperidad, también conocida como Evangelio de la Prosperidad, palabra de fe o confiésalo y recíbelo, es un conjunto no sistematizado de doctrinas de ciertos grupos neopentecostales que consideran la prosperidad económica y el éxito en los negocios como dones otorgados por Dios. Esta es la definición de Wikipedia. Pastor, ¿usted cómo ve esta definición? Bueno, aunque la definición que encontramos en Wikipedia es buena, sin embargo no es completa, pues no hace referencia a otras consideraciones dentro del movimiento de la prosperidad, tales como las bendiciones materiales son evidencia de la relación con Dios. Eso lo contempla la teología de la prosperidad. También dice que la prosperidad viene como resultado de sembrar en el reino de Dios, donde la tierra o reino es el pastor o ministerio que representa, y la semilla es el dinero o donativo que da el oferente. Y la pobreza, dice la teología o el evangelio de la prosperidad, está asociada a la maldición que todo cristiano debe rechazar primeramente con su pensamiento y también desde luego con su boca, con sus palabras. Bueno, pastor, y revisemos cómo definen otros pastores el evangelio de la prosperidad. Bueno, voy a citar solamente uno, voy a citar al pastor Sugel Michelén, quien ofrece una muy completa y una sencilla definición de lo que es el evangelio de la prosperidad, y que se ha dicho de paso, pues yo concuerdo con él, pues Michelén aclara que no se le debería llamar evangelio, sino más bien teología de la prosperidad, ya que evangelio solo hay uno, ¿no? El del Señor Jesucristo, y créame que el evangelio del Señor Jesucristo dista mucho del falso evangelio que están enseñando los predicadores de la prosperidad. Sugel Michelén dice así con respecto al evangelio, a la teología de la prosperidad: movimiento que básicamente predica que Dios quiere que todos sus hijos sean ricos, que todos sus hijos gocen de buena salud y que todos sus hijos sean felices en términos puramente terrenales. Esa es la definición de Sugel Michelén. Básicamente, pastor, ¿qué es lo que hace este movimiento? Bueno, les voy a decir cómo funciona la teología o el evangelio de la prosperidad. Los predicadores de esta falsa teología buscan inflar la avaricia de las personas, disfrazándola con aparentes frases espirituales para que la gente se sienta bien. Todos sus mensajes, digamos que se basan en una enseñanza antropocéntrica, humanista, exaltan al hombre y rebajan a Dios. ¿Pero qué buscan con esas enseñanzas? Pues obviamente, como diría el apóstol Pedro, buscan despojar a la gente de su dinero y se la pasan mandándoles a las personas a que busquen más dinero para que se lo sigan pues trayendo a ellos. Esta es una cadena pues de nunca parar. ¿Y saben qué es lo más triste? Que muchos de los adeptos, por su ignorancia bíblica, creen que están trabajando y esforzándose para hacer crecer el reino de Dios. Claro, porque es que ellos dicen, no es para la gloria de Dios, es para extender el reino de Dios. Y ellos lo que ignoran es que en realidad ellos están expandiendo el imperio y el reino de un hombre, no el de Dios. Pastor, por lo que dice usted, no cree en todas las prácticas que son muy comunes en los ministerios del evangelio de la prosperidad. Así es, Oscar. En Comunidad Vida con Propósito, como ministerio, nosotros no creemos y no practicamos los pactos, las siembras, el sello de la palabra. Sencillamente no lo creemos porque no son bíblicos. Y aunque sé que algunos pastores que quizás practican esto que hemos mencionado, no lo hacen con intereses malsanos, algunos quizás no lo hacen así, otros quizás, efectivamente otros sí lo hacen con esa intención. Por más que haya algunos pastores que esa no sea su intención, su accionar, aunque es sincero, no es un accionar bíblico y deshonra el nombre de Dios ante los defraudados y ante los no cristianos que ven a las iglesias como un sacadero de plata. Qué triste que muchas personas no cristianas asocian iglesia cristiana, me van a sacar la plata. ¿Por qué hacen ese tipo de asociaciones? Pues por los malos ejemplos, los malos testimonios que ellos han visto, que ellos han observado. Bueno, pastor, ¿qué le aconsejaría a aquel pastor, a aquel colega suyo, digámoslo así, que ha venido haciendo esta clase de prácticas? Bueno, ¿qué le aconsejo a los consiervos, a los que han dedicado su vida a predicar el evangelio del Señor? Les aconsejaría que si lo están haciendo, pues se aparten de todo eso, que vuelvan a la Biblia y que vuelvan a lo bíblico, ¿no?
Tanto en la palabra de Dios como en el desarrollo histórico de la iglesia, vea, la iglesia se ha sostenido por medio de los diezmos y las ofrendas que dan las personas fieles que aman a Dios y que quieren honrar su palabra. Así que los pastores, pues no debemos incurrir en acciones extrabíblicas y prometerles cosas a los feligreses que Dios no ha prometido con el fin de que ellos den más para la obra de Dios. Si los recursos económicos de una iglesia no dan para hacer determinado programa, o si los recursos económicos no dan para la adquisición de X equipo o de X propiedad, pues los pastores no debemos empezar a manipular a la grey para que den más. Sencillamente, ¿qué debemos hacer? Orar a Dios y depender de Dios. Y si toca, vea, si toca que esperar, practicando la paciencia y practicando el dominio propio, virtudes que predicamos nosotros, ¿no? Pues lo hacemos, y eso va a traer mayor bendición a la congregación. Bueno, pastor, el primer principio para librarnos de la avaricia es ame a Dios por encima del dinero y los bienes. El segundo es valore a las personas por encima del dinero y los bienes. El tercer principio es agradezca a Dios y a otros por lo que tiene. El cuarto principio, rechace la teología de la prosperidad. ¿Cuál es el quinto principio con la letra O de la palabra avaro? Ofrende lo más que pueda, dice 2 Corintios 8 del 2 al 4. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Yo sé que muchos se pusieron muy contentos con el punto anterior, pero permítame equilibrar la balanza. El hecho de que no creamos y no practiquemos la teología de la prosperidad no significa que no creamos y no practiquemos el dar bíblico. Si usted, estimado oyente, quiere morir a la avaricia, lo va a lograr dando primeramente a Dios. ¿Y cómo se da a Dios? Pues la respuesta es sencilla. A Dios se le da lo mejor o mejor no se le da nada. ¿Quiere saber qué tan avaro es usted? Eso es muy sencillo. Mire cuánto está dando para Dios. Y por favor no se deje engañar por excusas, porque habrá 1001 razones para no dar sacrificialmente a Dios, pero solo hay una razón para darle a Él con todo nuestro ser, y esa es la razón del amor. Pero pastor, ¿por qué este principio de ofrende lo más que pueda? Lo digo, Oscar, porque a muchos les parece muy grande el billete que dan en la iglesia para la obra de Dios, pero se les vuelve tan chico cuando van a cine o cuando van a mercar. Muchos esposos o esposas pelean con sus cónyuges por lo que dan en la iglesia, pero cuando salen a comprar ropa se dan cuenta que en últimas pues no fue tanto lo que ofrendaron para la obra de Dios. Es más, algunos padres no están formando a sus hijos en el dar a Dios, pues ni siquiera les dan para que ofrenden, ni les enseñan que guarden algo de lo que reciben para que honren a Dios a través de sus finanzas. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos aman el cielo? ¿Cuántos quisieran pasar por el resto de la eternidad en el cielo? ¿Cuántos anhelan que el reino de Dios avance y se establezca? Vea lo que dice Mateo 6, 19 y 20. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Y dice Jesús, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, mis estimados, qué bueno que podamos poner en práctica esta enseñanza. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. El próximo domingo continuamos con la serie Evidencias del Arrepentimiento, con el tercer tema, Una vida que ama. Así que, apreciados oyentes, si usted desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharnos y que tengan un día muy feliz.